geometría, cuando nos referimos a la distancia entre dos elementos del espacio, por ejemplo los puntos A y B, siempre hacemos referencia a la distancia más corta entre ellos, en este caso el segmento D. El problema que nos encontramos en el sistema diédrico cuando necesitamos conocer la verdadera magnitud de dicha distancia es que según la posición de los puntos en el espacio, esta distancia puede no verse en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones de las que habitualmente disponemos, la proyección vertical y la proyección horizontal. Si nos fijamos en el gráfico, observamos cómo el segmento está en una posición oblicua con respecto a los planos de proyección, de modo que sus proyecciones sobre estos, de segunda y de prima, aparecen con una medida reducida con respecto a la real. Para poder ver esta medida en verdadera magnitud, por tanto, necesitamos utilizar métodos que nos permitan poner el segmento en cuestión paralelo a cualquiera de los dos planos de proyección, para que así su proyección muestre su medida real. Los métodos que aprenderemos para conseguir este objetivo son abatimiento, giro y cambio de plano. En este caso vamos a utilizar el abatimiento para ver el segmento D en verdadera magnitud. Como podemos observar, los puntos A y B tienen diferente cota, de modo que si yo trazo un segmento S que sea paralelo al plano horizontal de proyección y que pase por el punto B hacia la línea de referencia del punto A, puedo hallar la diferencia de cota entre los dos puntos, que sería A menos B. Si observamos bien, podemos ver que entre los puntos A, B y C se genera un triángulo rectángulo que está situado perpendicularmente al plano horizontal, cuyos catetos son respectivamente los segmentos S y A menos B, y su hipotenusa el segmento D. Imaginemos que ponemos unas charnelas en el segmento S, de modo que puedo girar dicho triángulo 90 grados hasta que quede paralelo al plano horizontal de proyección, y así proyectarlo en verdadera magnitud en el plano horizontal. Esto quiere decir que los tres lados del triángulo se ven en verdadera magnitud, manteniendo la diferencia de cota A menos B. También el segmento D, hipotenusa de dicho triángulo, como veis, quedará proyectado en verdadera magnitud, de modo que así puedo conocer la distancia real entre los puntos A y B. Si descartamos los elementos del espacio y trabajamos directamente con las proyecciones, lo que tenemos que hacer es hallar la diferencia de cota entre A y B. Esto lo haremos en la proyección vertical con un segmento S segunda, que sea paralelo a la línea de tierra y que vaya del punto B segunda hasta el punto C segunda, que como veis está situado en la línea de referencia de A segunda. La distancia A segunda, C segunda va a ser esa diferencia de cota que buscamos. Ya en el plano horizontal trazamos una perpendicular al punto A' y sobre ella marcamos la distancia AC hallada en la proyección vertical, obteniendo el punto A abatido sobre el plano horizontal. El segmento D abatido, determinado por los puntos B' y A' abatido, será la verdadera magnitud de la distancia entre los puntos A y B.